Buenas noches, hermanos, y como decía Jorge, vamos a comenzar una serie de biografías que cuando me comentó Jorge que me tocaba el apóstol Pedro, yo dije, upa, una vida muy rica, una vida muy intensa, con muchas cosas para compartir, con mucha enseñanza para nosotros en la actualidad, de la vida de este gran hombre de Dios. Y una de las cosas que a mí me sorprende es que no tenía superpoderes, no era un hombre extraordinario, sino que era un hombre común que supo entregar su corazón al Señor y Dios lo utilizó grandemente, realmente, grandemente. Y eso es lo que quisiera que podamos ver juntos. Yo preparé una presentación que la voy a compartir, a ver si se ve. ¿Se ve bien ahí? Muy Sí, bien. perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Así lo hacemos un poquito más ágil. A ver, los voy a reducir a ustedes. Eh, a ver, ahí está. De esta manera lo vamos a poder hacer un poquito más ágil, de manera tal de que incluso quede escrito los principales acontecimientos o hechos en la vida del apóstol Pedro. En cuanto a su origen, él era originario de Betsaida. En Juan 1:44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Él vivía en Capernaum, Marcos 1:29 lo especifica, dice Marcos 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Estos dos lugares de residencia de Pedro eran junto al mar de Galilea, y esto tiene especial eh, interés por la profesión de Pedro. Pedro era pescador junto a Jacobo y Juan. Ellos tenían una sociedad y pescaban juntos y trabajaban juntos, y por lo tanto residían cerca del mar de Galilea, lógicamente. Era casado en 1 Corintios 9:5 y en Marcos 1:30, cuando en oportunidad de que el Señor Jesús sana a su suegra de esa fiebre que tenía. Y en 1 Corintios 9:5 encontramos ese pasaje que dice de la siguiente manera, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Evidentemente la esposa de Pedro lo acompañaba en los viajes misioneros que Pedro tenía. Era su ayuda idónea y que Pedro tenía. Muy bien, ahí es el comienzo, en su origen, pero ¿cómo llega a conocer al Señor? ¿Cómo es presentado? Y hay un detalle muy lindo en la vida de Pedro, que conoce al Señor Jesús a través de su hermano, que era Andrés. En Juan 1:41 leemos de la siguiente manera, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y ustedes saben que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Sin duda, Andrés vio la declaración, escuchó y vio la declaración de Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, Andrés busca a su hermano y lo presenta al Señor, el cual también el Señor conocía a Pedro. Y yo me quedaba con esta imagen de Andrés
el hermano de Pedro, presentando, llevando al Señor a Pedro, a su hermano. Y qué lindo es, hermanos, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder presentar al Señor, de poder llevar a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a algún vecino, poder hablarle del Señor, poder transmitirle nuestra experiencia, así como Andrés hizo con su hermano, llevarlo a los pies del Señor. Y el Señor, posteriormente, en la pesca milagrosa, muy cerquita de este acontecimiento, el Señor llama a Pedro y dice, y dejándolo todo, le siguieron, en Lucas 5, 1, 11. Es decir, que el Señor Jesús no se apareció de repente. Pedro ya había tenido este contacto a través de su hermano con el Señor Jesús, y precisamente cuando ellos están trabajando, están pescando, el Señor se presenta y hace ese milagro, las redes casi se rompían, y es ahí donde el Señor le declara a Pedro de que lo iba a convertir en un pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Y pensaba, ¿no es cierto?, en lo que significa el Señor para nosotros. Cuando el Señor Jesús viene al corazón de una persona, las prioridades cambian. Cambian las prioridades, cambian los objetivos, cambian los deseos. Antes vivíamos perdidos, alejados de Dios, no nos interesaba nada de Dios, y desde que el día que le conocimos, que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, el Señor cambió las prioridades, y lo que era antes importante dejó de serlo, como a Pedro le pasó y a sus compañeros, dejándolo todo, le siguieron. No pensamos de que Pedro y sus compañeros tuvieron necesidad. El Señor suplió sus necesidades en todo sentido, a lo largo de toda su vida. Y nosotros también, hermanos, debemos confiar de que cuando conocemos al Señor y cambian nuestras prioridades, nuestro corazón, nuestros objetivos deben enfocarse a lo eterno, a lo que perdura para toda la eternidad. Y qué lindo es cuando el creyente se enfoca de esa manera. Lo que antes era importante, mi trabajo, va a seguir siendo importante, voy a seguir prestándole atención, pero ya no va a ser mi prioridad, sino que va a ser lo único el objetivo que va a cumplir es que pueda hacerme de los recursos para cubrir mis necesidades, pero no más que eso, sino que ahora el deseo es glorificar a Dios en nuestra vida y poner todo a su disposición, como lo hizo Pedro y también sus compañeros. Y seguimos en Marcos 3:16, encontramos ese llamado al grupo íntimo de los 12, y fue en ese preciso momento donde el Señor Jesús le pone el título de Cefas, que en arameo significa roca o piedra, y en esos 3 versículos que pongo a continuación, aparece, después búsquenlos en casa, tranquilos, y va a aparecer la palabra Cefas. Ahí está precisamente refiriéndose a Pedro. O si no, directamente aparece como Pedro o Simón Pedro, que es la versión griega donde comúnmente aparece en el Nuevo Testamento. Ya con el Señor, el apóstol Pedro, como dijimos, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado. Perteneció al círculo íntimo de Pedro, Jacobo y Juan. Dentro de los 12, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la oportunidad de tener experiencias directamente con el Señor, así como en Marcos 5:37, cuando el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo, o en el 9:2 del mismo Evangelio, en el Monte de la Transfiguración, un evento donde iba a quedar marcado en la mente y en el corazón de Pedro, después lo va a retomar en sus cartas,
universales. En el 13:3 encontramos al Señor llevándolo, ahí se suma Andrés, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés lo llevan aparte al Señor y le preguntan por las señales de los últimos tiempos. En el 14:33 lo encontramos a estos tres hombres con el Señor en el huerto de Getsemaní. Imagínense todas estas experiencias, cómo habrán marcado a fuego la vida del apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro en su personalidad? Él era impulsivo, vehemente, de tomar la iniciativa, hablaba en nombre de los 12, era un hombre de ir al frente directamente, no tenía ningún inconveniente. Y ahí lo vemos en estas 7 ocasiones que mencionamos a continuación. Camina sobre las aguas, ustedes recordarán, después pueden leerlo, cuando el Señor aparece caminando sobre las aguas, el mar embravecido, las olas, y el Señor Jesús le dice, y Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya también a ti. Y el Señor lo invita a ir a su encuentro, y Pedro no duda, baja del barco, empieza a caminar sobre las aguas, pero al ver las olas tremendas que había, empieza a hundirse, y es ahí cuando clama al Señor y el Señor lo rescata y salva a Pedro de hundirse. Y lo vamos a ver en distintas circunstancias, en momentos donde el apóstol Pedro parecería, si me permiten la expresión, de tocar el cielo con las manos, pero al mismo tiempo también ver a un Pedro que desciende hasta lo más bajo, hasta el punto de negar al Señor, o como vamos a ver enseguidita, otras situaciones donde Pedro, ese carácter que tenía, esa forma de ser, tenía que ir siendo moldeada por el Señor, por el maestro alfarero, el cual iba a ir corrigiendo amorosamente todo lo que era el apóstol. ¿Qué podríamos decir de la confesión de Pedro? Ahí en Mateo 16, capítulo 16, versos 13 al 17. ¿Vosotros quién decís que soy? Y ahí Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y el Señor Jesús le contesta: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vemos, hermanos, cómo él toma la iniciativa, él habla en nombre de los 12, la pregunta era para todos, pero es Pedro quien toma la iniciativa de responder y de poder transmitir lo que el Padre le había revelado. Pero también al mismo tiempo, miren ustedes, del 16 al 13 al 17 tenemos la confesión, y a pocos versículos posterior, en el 21 al 28, el Señor lo tiene que reprender a Pedro. Cuando él anuncia, el Señor Jesús anuncia su pasión y muerte, él lo lleva aparte y comienza a reconvenirle: no, ningún mal te acontezca, que no fuera a la cruz el Señor, y el Señor lo tiene que reprender enérgicamente. Y Pedro lo vemos ahí, en esa forma, en ese impulso, tal vez sin comprender, incluso hasta al punto de no comprender lo que estaba diciendo, el Señor lo va corrigiendo y lo va moldeando. También en Mateo 17:4, en el monte de la transfiguración, sugirió levantar esas 3 enramadas cuando solamente al Señor debemos honrar. De carácter impulsivo, como decíamos, le arrancó la oreja directamente al siervo del sumo sacerdote, a Malco. El Señor tiene que también ahí intervenir, en Mateo 26:33, reparando el daño que había hecho con la espada sobre aquel siervo, y indicarle una vez más a Pedro que debía cumplir la voluntad de Dios y tenía que ir a aquella cruz
por él y por cada uno de nosotros. Y muy cerquita, muy próximo, a pesar de que le declaró de que nunca le abandonaría, él le negó 3 veces. Mucho se habló de Pedro, el negador, el Pedro que estaba ahí cerquita. ¿Cómo pudo haberle negado? ¿Cómo pudo haberle, no haberle testimoniado de lo que él era, que él era un discípulo y sin embargo él se cayó? ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, más allá de señalar, muchas veces nos es más sencillo ver los defectos de los demás y no ver los propios, ¿no es cierto? Y Pedro, él amargamente tuvo que experimentar esto, como también nosotros muchas veces cuando callamos y no damos el testimonio que debemos dar. Y como mencionábamos, en todas y cada una de estas situaciones el Señor interviene, el Señor corrige, instruye, reprende, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pedro, indiscutiblemente, como vos y como yo, iba a tener una función fundamental en el establecimiento de la iglesia. Nosotros nos toca otra cosa, nos toca otro rol, pero también debemos ser corregidos, ser instruidos y reprendidos por el Señor para que podamos ser piezas útiles en la obra de Dios. Podríamos mencionar acerca de Mateo 16, 18, 19, uno de los versículos más controvertidos del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo declara que, vamos a leerlo, de lo que iba a hacer, hablando de Pedro, y yo también, en el verso 18, capítulo 16 de Mateo 18, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, hay una versión, hay una interpretación que nos que indica de que Pedro es el primer papa, es la cabeza de la iglesia, de la iglesia, y la iglesia romana sostiene de que Pedro es la roca. Nosotros tuvimos un mensaje acerca de que el Señor Jesucristo es la roca, inconmovible de los siglos. Y en realidad lo que el Señor está enfatizando en el versículo 18 es sobre la confesión de Pedro, que nosotros vimos, están en los versos anteriores, y donde dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, sobre el Señor Jesucristo se iba a edificar la iglesia del Señor Jesucristo, y en las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Indudablemente hay un pasaje que también es esclarecedor en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así, de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lejos de Pedro ser la roca, Pedro iba a cumplir una función especial en el establecimiento de la iglesia, colocando el fundamento junto a los otros apóstoles, que es el Señor Jesucristo. Y ese edificio místico que se levanta sobre la principal piedra, sobre ese cimiento firme que es el Señor Jesucristo, se edifica todo el edificio. Y Pedro fue uno de los hermanos que participaron en ese momento fundacional de la iglesia. Y no hablamos entonces de un vértice, de alguien que está en la cabeza de la iglesia y que se va sucediendo
a medida que van muriendo esas personas, se van sucediendo como sostiene la Iglesia romana. Así que bueno, después de la resurrección hay un detalle muy lindo para con Pedro en Marcos 16, 7. Y ustedes se podrán imaginar lo que pasaba por el corazón y la mente de Pedro. Él había negado al Señor y también había escuchado del testimonio de las mujeres que habían vuelto, que habían visto al Señor resucitado. Y imagínense lo que pasaría por la mente y el corazón de Pedro. Y tiene este detalle tan lindo en Marcos 16, 7, que el ángel le dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, el Señor Jesús, a Galicia, a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Pero id, decidle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué habrá sido para Pedro escuchar su nombre? Pedro tal vez hubiera pensado de que ya con lo que había hecho iba a estar anulado, iba a estar descartado por Dios porque le había fallado, y no era así. El Señor tenía planes para con Pedro. El Señor conocía a Pedro, conocía su corazón y sabía que él iba a ser una pieza importantísima en la iglesia primitiva. Y dice luego en Juan 21, 6 y 15 y 17 vemos cómo el Señor, con esa calidad que solamente el Señor puede tener, con ese amor, restaura a Pedro y lo vuelve a comisionar como apóstol de Jesucristo. Y qué hermoso es, hermanos, pensar en cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Pedro no era, salvo el Señor, que era sin pecado, todos los demás somos pecadores, pecadores arrepentidos, pero no dejamos de ser pecadores. Dios transforma nuestra vida como transformó la de Pedro, y quiere hacer de nosotros vasijas útiles para la gloria de su nombre. Y aquí lo vamos a comenzar a ver. Ya comienza la vida de la iglesia en Pentecostés, y en el primer mensaje que Pedro tiene se convierten nada más y nada menos que 3.000 nuevos creyentes. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Y 5.000 personas ganadas en el discurso que Pedro pronuncia en el pórtico de Salomón, en Hechos 3, capítulo 11, en adelante, y en el 4, 4. Más tarde predica audazmente, lo leo textualmente, hermanos, ante el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. Esto lo podemos encontrar en Hechos 5, y se los dejo para que ustedes los lean tranquilos en casa y puedan ver cómo aquel hombre, tal vez dubitativo, con tantas dudas, con sus idas y con sus vueltas, puestos en las manos del Señor, cómo el Señor obra y bendice a través de la vida de Pedro, como lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. En Hechos 10 lo encontramos a Pedro, que al principio se rehusaba a llevar el Evangelio a los gentiles, ¿no es cierto? Pedro era judío, y si bien no era como Pablo, un hombre instruido en la ley, como lo era Pablo, él era una persona que guardaba las costumbres judías, y el judío no se mezclaba, no entraba en las casas de los gentiles. Y Dios le tiene que corregir esto también a Pedro. Y él va y predica el Evangelio ante los gentiles, y los gentiles reciben al Señor, reciben el mismo Espíritu Santo que habían recibido ellos, y en Pedro los gentiles iban a encontrar un amigo fiel, que iba a defender y que iba a defender la posición como creyentes de cada uno de los creyentes que no eran judíos, y a no conformarse
a la ley judía. Ahora, también tenemos en Hechos 12 ese episodio de cómo el Señor lo libra de la cárcel a Pedro. Tal vez habrá pensado, bueno, terminó mi carrera, ya no voy a ir más lejos que acá, estaba encarcelado, engrillado, custodiado, pero el Señor lo libra a Pedro de aquella prisión y le da la oportunidad de continuar su carrera, y es un acontecimiento más donde Pedro ve la mano maravillosa del Señor a su favor y también a favor de la iglesia de aquel momento. A pesar de todo, vemos que no es un hombre perfecto. Fíjense en que en su visita a Antioquía, con la llegada de algunos creyentes judíos legalistas, que pretendían de que los nuevos cristianos tenían que guardar la ley, no era suficiente el sacrificio que el Señor Jesús había hecho, sino que también debían guardar la ley. Pedro toma la actitud de retirarse. Y es precisamente ese prejuicio que tenía Pedro al reproche de las personas que lo llevó a negar al Señor, vuelve a aparecer en esta ocasión, y es el apóstol Pablo quien lo ayuda, quien le hace ver de que estaba procediendo en forma incorrecta. A pesar de que él había sostenido que Dios no hace acepción de persona y que los gentiles eran recibidos en las mismas condiciones que los judíos que se convertían, él tiene esta actitud, y Dios también sigue corrigiendo al apóstol Pedro en esta ocasión también. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, y en base a los recuerdos de Pedro, a las vivencias, al tiempo que pasó con el Señor, Marcos va a escribir el Evangelio que lleva su nombre en base a la experiencia de Pedro. Escribió 2 epístolas, primera y segunda Pedro, entre los años 60 y 68. El Señor predijo también que Pedro moriría como un mártir, en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Se puede leer claramente. Una profecía que se cumplió probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, invertido en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. La tradición dice que fue así, que murió crucificado en forma invertida porque no se consideraba digno de morir como murió el Señor, sino que lo hicieron en forma invertida. No podemos decir más que esto. Los hermanos que han estudiado la palabra aceptan esta tradición, por lo menos lo que he podido ver, pero no podemos decir más que esto acerca de la muerte de Pedro. Y finalmente, para terminar, lo que podemos aprender de la vida de este gran hombre de Dios, dicha así muy rápidamente, es que el Señor perdona la infidelidad. Miren, hermanos, después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Pero el Señor amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con el Señor el fracaso no es el fin. Y 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, qué lección más importante. ¿Cuántas veces, tal vez, hermanos, cometemos acciones u omisiones que niegan al Señor, que deshonran al Señor tal vez? Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que, si nosotros
vamos a Él con un corazón arrepentido como fue Pedro, como fue Pedro. Pedro se arrepintió realmente de su fracaso, de su negación, y Dios lo restauró. Al corazón contrito y humillado no despreciaré yo, dice el Señor. ¿Y qué podemos decir de que el Señor vence el miedo? Yo me preguntaba, cuando veía este punto, si podemos tener miedo en la obra del Señor. ¿Podemos llegar a tener miedo cuando servimos al Señor? Acá tenemos la experiencia de Pedro, ¿no es cierto? Cuando él bajó a ese mar agitado o entró en la casa de un gentil por primera vez, ¿habrá experimentado miedo? Y yo creo que sí. Y nosotros, en este tiempo que nos toca vivir, hermanos, hay lugares en el mundo donde hay persecución, donde a los creyentes los persiguen, los encarcelan, hasta pierden la vida, inclusive. ¿Sentirán miedo? Y yo creo que sí, hermanos. Pero sin ir más lejos, nosotros podemos llegar a tener y pasar alguna experiencia de este tipo, donde servir al Señor nos presente algún miedo servirle. Un hermano una vez me comentaba que tenían un comedor, iban a darles de comer a gente que no tenía las posibilidades, y nos comentaban de que había hermanos que no querían ir, que sentían miedo, porque había personas que se envalentonaban y les exigían más de una ración, más de lo que les correspondía. Y eran momentos difíciles. La idea era ir con el mensaje del Evangelio, con una vianda, con el mensaje del Evangelio, pero esta gente muchas veces se desbordaba. Mientras los hermanos iban a entregar esas viandas, estaba toda la iglesia orando para que no pasara nada. Y el Señor los guarda, pero no obstante, había temor. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor nos ayude, hermanos, si tenemos que atravesar por esta experiencia y saber de que mirar al Señor, seguir al Señor Jesucristo, podemos encontrar el valor que encontró Pedro también cuando se enfrentó a las distintas situaciones que tuvo que atravesar, y Dios realmente lo prosperó enormemente. Y finalmente, algo que, hermanos, debemos no olvidar nunca, aún hasta la postrimería de nuestra vida, el Señor es paciente para con nosotros y quiere enseñarnos, quiere instruirnos con firmeza, con amor, así como hizo con la vida de Pedro. Dios no se rinde, el Señor no se rinde. Tal vez nosotros podemos tirar la toalla, como a veces decimos, pero no el Señor. Y hermanos, no debe ser nuestra experiencia. Si hemos fracasado en algún momento, si hemos visto nuestra frustración en el servicio como cristiano, sabemos que podemos ir al Señor con corazón arrepentido, y Dios restaura nuestra vida como la hizo en la vida de Pedro, y es el que nos hace cristianos que glorifiquen su santo nombre. Dios busca estudiantes dispuestos a aprender. Y te quería preguntar, para terminar ya con esto, te haré entender y te enseñaré la promesa de Dios, el camino en el que debes andar. Salmo 32, 8. Y la clave de Pedro no fueron sus grandes vivencias, no fueron sus éxitos, sus derrotas, sus luchas, sus idas, sus vueltas, sino fue el tiempo que pasó con el Señor. Y yo me pregunto, hermanos, me lo pregunto a mí y te lo pregunto a vos, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? Y esa es la diferencia que va a hacer. Estar con el Señor va a ser toda la diferencia. No va a depender de mis cualidades, no va a depender de mis condiciones, porque si en ellas me apoyo, sin lugar a duda, voy a fracasar. Pero si yo estoy con el Señor,
estoy atento a sus enseñanzas, a sus mandamientos, si yo estoy atento a su corrección, que lo quiere hacer el Señor con paciencia, con firmeza, con amor, terminaremos siendo como Pedro un instrumento útil en las poderosas manos del Señor. Y para finalizar la bibliografía utilizada en este breve resumen apretado, y deseando que el Señor nos bendiga ricamente y que este 2021 que comenzamos a transitar dentro de poquito, podamos hacerlo confiando en el Señor, sabiendo que, como escuchábamos al comienzo de la reunión, el Señor pronto viene, nos pueda hallar, hermanos, siendo cristianos que le honramos, que le glorificamos acá en la tierra, hasta que el día en que nos encontremos en el cielo para nunca más separarnos del Señor. Que podamos haber sido personas de fe, no perfectas, no sin errores, pero sí en la escuela de Dios, instruyendo, aprendiendo, siendo corregidos por el Señor, hasta que realmente podamos ser un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena